Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Estamos reunidos para conversar un poco acerca de lo que es la protección cardiorrenal en el paciente complejo. Estamos acostumbrados a que el paciente, cuando tenemos actividades académicas o docentes, lo hacemos compartimientos, lo hacemos espacios, lo hacemos órganos y tejidos. Y en este caso estamos hablando de que el paciente integra muchas cosas extra. Entonces, en nombre de Bayer, mi nombre es Yurinei Locampo y soy enlace médico científico para anticoagulación y para lo que es protección renal. Quería presentarles a los invitados de esta noche. En primer lugar, tenemos al doctor Ramón Corbalán, cardiólogo de adultos, experto, aunque él cuestiona un poco el nombre de experto, pero es un experto en arritmias cardíacas, profesor titular, Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especializado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, quien llevará la parte cardiológica de la conversación del día de hoy. Como ahora hablamos de protección cardiorrenal, tenemos a un experto en nefrología, el doctor Fernando González Fuenzalida, nefrólogo, profesor titular de nefrología de la Universidad de Chile, profesor titular de la Universidad de los Andes, jefe de nefrología del Hospital Salvador, director del Departamento de Medicina Oriente de la Universidad de Chile y director técnico de centros de diálisis en Calama, Miamar, Mendoza, Miaquén, San Juan de Dios y San Ramón. Doctor Corbalán, ¿puede iniciar a compartir la pantalla para su presentación? Empezamos con usted. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Es un agrado participar en esta sesión, en la cual está fundamentalmente orientada a la protección cardiorrenal. Sin embargo, yo creo que antes de entrar en materia, que el doctor González es el que va a tomar ese tema, vale la pena conversar un poquito sobre las comorbilidades más frecuentes que se asocian a la fibrilación auricular, porque cada una de ellas va a impactar también a largo plazo en la función renal. No tengo conflictos. La primera tema es cuáles son los objetivos terapéuticos en la fibrilación auricular. Clásicamente es primero controlar la frecuencia del ritmo cardíaco, tratar de bajar la fibrilación auricular rápida a una frecuencia más aceptable, tratar de mantener el ritmo sinusal de ser posible y reducir el riesgo tromboembólico mediante anticoagulación. La mayoría de las veces en la FA se forman trombos en la aurícula, especialmente en la orejuela, como se ve ahí, y eso es lo que puede gatillar la liberación de un trombo hacia la circulación sistémica, y en 9 de cada 10 casos afecta al cerebro. Ahora, las guías últimas de la Sociedad Europea de Cardiología pusieron estos monitos que yo los encuentro muy buenos. Un esquema de cómo tiene uno que manejar la fibrilación auricular nueva o de reciente diagnóstico. Primero, anticoagulación, tratar de prevenir el accidente cerebrovascular. Para eso hay que basarse, para la toma de decisiones, es muy importante tener un puntaje de riesgo que nos apunte a la necesidad de la anticoagulación. Vamos a verlo en un ratito más. Y con eso partir con lo más importante de esta arritmia, que cuando debuta un porcentaje también bastante alto, el 10% por lo menos debuta con un accidente cerebrovascular. En segundo lugar, en B, tratar de reducir los síntomas, y a eso se aludía a bajar la frecuencia cardíaca y a tratar de restituir el ritmo sinusal. Y por último, y tan importante como lo anterior,
es tratar las comorbilidades, los factores de riesgo, porque esos son los que contribuyeron al sustrato de la fibrilación auricular y la pueden hacer o tornar más graves. Clásicamente hemos mirado esta arritmia como un trastorno del sistema eléctrico, la hemos mirado como un trastorno que requiere anticoagulación y olvidamos la importancia de las comorbilidades que acompañan a la fibrilación auricular. A la izquierda tenemos los puntos más importantes del puntaje de riesgo que más se utiliza. Han aparecido muchos otros, pero este es el que más se utiliza, el CHA2-VASc, que incluye edad. Hay dos rangos de edad, de 65 a 75 y mayores de 75, mientras más viejo, más puntos y más gravedad. Historia de accidente cerebrovascular previo. Eso es curioso, pero existe siempre un riesgo alto en los que ya han tenido un accidente cerebrovascular de volverlo a repetir. Y enseguida tenemos la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular, entendiendo por esta enfermedad coronaria o vascular periférica, y falta ahí el género femenino que se agregó en el último tiempo y que es bien discutido si es realmente un factor de riesgo, pero el género femenino es siempre un factor de riesgo. Ahora, mirando otras comorbilidades que no están incluidas en estos puntajes, una es la insuficiencia renal, que va a ser el tema central de esta noche, pero también hay otras como que la mayoría de estos enfermos están con una polifarmacia, toman 4, 5, 6, 7 medicamentos, porque no solo tienen fibrilación auricular, un porcentaje no bajo tiene antecedentes de enfermedad pulmonar crónica obstructiva, y otras características que hay que poner atención es si los pacientes son o no son frágiles. Tal vez se exagera un poco con esto en los viejos. También la demencia, que no la vamos a tocar hoy día, pero la FA se asocia a demencia. Y un tema que ha sido muy emergente en el último tiempo es el cáncer, que se asocia muchas veces a fibrilación auricular o a trombosis venosa profunda. Entonces, partamos por analizar los factores que están acá, para después seguir con el tema de la falla renal. Si uno mira la distribución de comorbilidades, el número de comorbilidades en pacientes con FA, puede verse que la gran mayoría de la población con FA, con nueva FA, se encuentra en esto es como una curva de Gauss. La gran mayoría tienen 3 o 4 morbilidades, pero un porcentaje alto todavía tiene 5, y así va bajando el número de comorbilidades. Y mientras más comorbilidades, mayor riesgo de complicaciones. Ahora, mire, el impacto que tienen, si uno pone las comorbilidades en riesgo moderado o alto, implica mayor riesgo de accidente cerebrovascular, mayor riesgo de muerte y mayor riesgo de sangrado. Y mientras más alto las comorbilidades, mayor va a ser el riesgo de todos estos eventos adversos. Así que por eso les decía al comienzo que hay que considerar las comorbilidades cuando uno analiza la FA. Ahora, la FA es una arritmia de los viejos, o sea, en los cuales me incluyo. Habitualmente, pasados los 65 años, la prevalencia de fibrilación auricular empieza a aumentar progresivamente. Y acá tenemos un gráfico a la izquierda que muestra la incidencia de accidente cerebrovascular en pacientes con FA en la medida que aumentan los rangos de edad de 60 hacia arriba, llegando a su máximo en los mayores de 80. O sea, mientras más edad, más riesgo de FA y mayor riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. Y por otro lado, el gran temor de nosotros los médicos es que los pacientes mayores también tienen un alto riesgo de sangrado, como se ve a la derecha,
en que los mayores de 80 tienen significativamente mayor riesgo de sangrado que los menores de 80. Pero un factor común a todas las fibrilaciones auriculares no valvulares, diría yo, es la edad. Y una de las grandes razones para no indicar anticoagulantes está en la edad, justamente. Por la edad, mucha gente prefiere prescribir aspirina o no prescribir ningún antitrombótico. A esto se asocia el temor a sangrado, que las personas mayores vayan a tener problemas de adherencia, de fragilidad, también que tengan algún grado, como es común, de insuficiencia renal crónica, y por último que tengan rasgos ya establecidos de demencia. Pero esas son todas las razones por las cuales nosotros los médicos tenemos mucho temor a anticoagular a los pacientes mayores. Ahora, en el registro Garfield encontramos hallazgos muy interesantes. Este fue un registro multicéntrico en 45 centros en el mundo, 55.000 pacientes. Y uno de los puntos que fue notorio es que los pacientes que tenían el diagnóstico reciente de fibrilación auricular, la mayor incidencia de eventos adversos se dio entre los primeros 4 meses, sobre todo el primer mes. Y abajo a la derecha uno ve en negrito lo que es como la distribución de los riesgos de mortalidad. Y en verde se ve los pacientes mayores de 75 y en rojo los mayores de 85. O sea, claramente la edad expone y es natural a una mayor causa de mortalidad. Y por supuesto, mientras mayor es la edad, menos es el empleo de anticoagulantes en la FA. O sea, cae claramente la indicación de anticoagulación en las personas mayores por temor a la anticoagulación. Pero, como vamos a ver a continuación, en las personas mayores, y esto es un estudio en mayores de 75, un anticoagulante directo como Rivaroxaban se asocia a un menor porcentaje de accidentes cerebrovascular que la warfarina y se asocia a también un menor riesgo de hemorragia intracerebral. Entonces, y de hemorragia mortal. Las hemorragias mayores son comunes con los anticoagulantes, pero no son motivo para no anticoagular. Y aquí vemos un hecho muy interesante, que es cuando analizamos lo que se llama efecto clínico benéfico neto, o sea, que se ponen en la balanza los factores positivos y los negativos, hemorragia, sangrado, etc. Y estos son análisis de registros de anticoagulación NFA de pacientes mayores, y el mayor beneficio o sorpresa se da en los pacientes mayores. En los de 90 años para arriba hay mayor efecto clínico benéfico neto, pero también se da de menores de 85 y mayores de 85. Y este es un factor que los clínicos debiéramos tomar en cuenta para poder reforzar la indicación de anticoagulación en pacientes mayores. Y acá tenemos los riesgos de hemorragia, comparando Rivaroxaban con warfarina. Esto es un grupo grande de edad promedio de 86 años, y se puede ver que los pacientes tratados con un NOAC, el Rivaroxaban en este caso, tienen claramente menor riesgo de hemorragia mayor, de hemorragia intracerebral, y también disminuye la mortalidad. Así que la edad no debiera ser un factor que nos detenga, sino que también
debiera estimularnos a emplear anticoagulación y en este caso anticoagulantes directos como rivaroxaban. El otro factor que yo les comentaba también en la lista del CHADS-VASc es la historia de accidente cerebrovascular previo. Y esos pacientes, de nuevo, tienen mayor mortalidad en los primeros 2 meses. Después tienden a estabilizarse los eventos con o sin accidente cerebrovascular. Pero cuando uno encuentra un paciente con FA y ha tenido clínica de accidente cerebrovascular previo, o hay imágenes que apuntan a que tuvo un accidente cerebrovascular silente en muchos casos, es claramente una indicación de protección con anticoagulación. Y de nuevo, analizando pacientes con accidente cerebrovascular previos y el impacto que tuvo rivaroxaban, se ve que este tiene un impacto positivo con respecto a warfarina. Y quiero resaltar lo que está debajo del cuadrito, que hay menor mortalidad tras el comienzo del tratamiento anticoagular, porque muchas veces los clínicos le tenemos susto a anticoagular a pacientes con historia de accidente cerebrovascular. Y también hay menor mortalidad a los 30 días post accidente cerebrovascular. Y hoy día se recomienda, si acaso el infarto cerebral no es muy grande, iniciar la anticoagulación oral al 6º o 7º día de ocurrido el accidente cerebrovascular para poder anticoagular en forma efectiva y prevenir un nuevo evento. Ahora, esta figura corresponde a un gordito que cada vez lo vemos más si uno sale a la calle, entra a un mall, entra a un cine, a donde uno quiera que vaya, cada vez ve más obesos y obesas. Y la mayoría de estos pacientes, la obesidad por sí misma es un factor riesgo de diabetes, de hipertensión, y también es un factor de riesgo de fibrilación auricular. En este caso, este gordito tiene diabetes e hipertensión. Y la hipertensión, la diabetes se encuentra en 2 de cada 5 pacientes con fibrilación auricular. Así que tan importante como la anticoagulación es tratar de que los pacientes bajen de peso y bajen su riesgo de fibrilación auricular. Ahora, volviendo a la anticoagulación en estos pacientes, se ve que en los pacientes con diabetes el rivaroxaban es superior a la warfarina en términos de accidente cerebrovascular y en términos de muerte cardiovascular. Tiene más beneficios, son más evidentes que los pacientes sin diabetes. Y este estudio, subestudio de Rocket, que incluyó un 40% de pacientes con diabetes, se puede ver que los tratados con rivaroxaban en azul tienen menos riesgo de accidente cerebrovascular, de hemorragia mayor y de hemorragia intracraneal. O sea, claramente este tipo de anticoagulante directo tiene mayor beneficio que la warfarina tradicional. Y otro hecho que es importante es que los diabéticos se pueden complicar de enfermedad vascular periférica, y que es una enfermedad muy desgraciada en los diabéticos porque va comprometiendo progresivamente la irrigación de las extremidades. Y la incidencia de alteraciones circulatorias en las extremidades es mucho más baja en los pacientes que son tratados con rivaroxaban que en aquellos que tienen warfarina. Y en cuanto a hemorragias, son muy parecidas con respecto a warfarina, hemorragias mayores o que requieran transfusión u hospitalización. Ahora, para dejar el tema lanzado, la diabetes es la principal causa conocida de insuficiencia renal. O sea, esto fue un registro que se inició en 2013 y se ve que en azul la diabetes
se asocia a un 30% de riesgo de insuficiencia renal y seguido por otras causas que también son comunes, como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular renal, pero la diabetes la lleva. Y en los pacientes con diabetes, el rivaroxaban se asocia a menor incidencia de progresión de la falla renal con respecto a warfarina. Eso lo vamos a analizar en la presentación siguiente. Bien, cambiando de tema, la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular son como un círculo vicioso, porque los pacientes con fibrilación auricular, por su ritmo rápido, irregular, baja del débito cardíaco, activación neuromoral, gatillan una insuficiencia cardíaca en el 20% de los casos por lo menos. Y por otro lado, los pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca clínica con fracción de eyección preservada o reducida, pueden gatillar una FA, porque se asocia a mayor fibrosis de la aurícula, cambios estructurales de la aurícula, activación neuromoral, y entonces se crea este círculo vicioso que a veces cuesta establecer qué es primero. Estos son datos de nuevo del registro Garfield, porque tengo otros datos porque participé activamente, y la insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte identificable en los pacientes con fibrilación auricular. No es el accidente cerebrovascular, no son las hemorragias, sino que la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita son las principales causas de mortalidad en pacientes con una fibrilación auricular. Y aquí se ve claramente, en rojo, que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo mucho más alto de mortalidad que los que no tienen. Y eso es más evidente en los primeros 4 meses. Aquí quiero un comentario con respecto a todos los eventos que son más comunes en esta etapa. Una de las razones que me parecen a mí, pero que no está fundamentado más que el me parece, es que la toma de decisiones en el manejo de una fibrilación auricular reciente o nueva es lenta en implementarse. Es lenta en cuanto a la anticoagulación, más aún con warfarina que demora varios días en hacer efecto. Es lenta en cuanto a la protección general del paciente y tal vez por eso la mayoría de los eventos adversos son más frecuentes en los primeros 4 meses. Así que ojo que tenemos que ser más activos en esta primera etapa del diagnóstico de fibrilación. Ahora, mirando los que tienen y los que no tienen insuficiencia cardíaca, he resaltado ahí en ese cuadro que la insuficiencia cardíaca, como habíamos comentado, se asocia a una incidencia mucho más alta de muerte total, a mayor incidencia de accidente cerebrovascular, es similar el riesgo de sangrado, pero también se asocia a mayor muerte cardiovascular. O sea, el debutar con insuficiencia cardíaca o tener una insuficiencia cardíaca previa son claramente el principal factor de riesgo de mortalidad en los pacientes con FA. Acá les quiero mostrar un análisis, también de nuevo del registro Garfield, en que analizamos la incidencia de insuficiencia cardíaca, que ocurre más o menos en el 23% de los pacientes. Estos eran pacientes sin insuficiencia cardíaca previa. Ahora bien, el 14% de esos pacientes con FA tenían una cardiopatía dilatada. No había una causa conocida de la insuficiencia cardíaca. Y el 9% tenían antecedentes de enfermedad coronaria, infarto previo, revascularización previa. Era lo que definía lo que llamamos en esa oportunidad de cardiopatía isquémica.
sea, esta es la distribución más o menos de un registro grande, que el 23% debuta con insuficiencia cardíaca. Y cuando la cardiopatía es isquémica a la derecha, el riesgo ajustado y no ajustado de stroke, de sangrado mayor, de mortalidad, de muerte cardiovascular y de nuevo síndrome coronario agudo es claramente mayor que los pacientes con cardiopatía dilatada idiopática. Ahora, cuando uno analiza, y eso es lo que hicimos, el tratamiento de los pacientes con antecedentes coronarios y los que no los tenían, el manejo de la insuficiencia cardíaca, si bien no era óptimo, era adecuado, un porcentaje muy alto de ARA2 o inhibidores de enzima convertidora, también de beta bloqueo, de diuréticos, de espironolactona o similares, un poco más alto el número que los pacientes no isquémicos. Pero estas barras fue para nosotros una sorpresa, porque en azul y en rojo están los antagonistas de vitamina K y anticoagulantes directos. Y se puede ver que sin insuficiencia cardíaca o con insuficiencia cardíaca no isquémica, más o menos el 70% de los pacientes recibían una anticoagulación y un porcentaje más bajo solo terapia antiplaquetaria. En cambio, cuando fuimos a analizar los que tenían cardiopatía isquémica, el porcentaje de uso de anticoagulación era mucho más bajo, era alrededor del 56-57%. En cambio, el porcentaje de empleo de antiplaquetarios solo era mucho más alto. Esto yo creo que se debe a que los clínicos le tenemos tanto respeto a la enfermedad coronaria y somos devotos de los antiplaquetarios tanto como para prevención primaria como para prevención secundaria. Pero no anticoagulamos y hoy día hay muchas estrategias que se han ensayado para emplear dosis más bajas de anticoagulantes asociados a una monoterapia antiplaquetaria y que han tenido bastante éxito. El primero fue el Pioneer con rivaroxaban, después vino otro con dabigatran, por último otro con apixaban. O sea, todos tienen efecto benéfico en la cardiopatía isquémica y no podemos limitarnos solo a dejar a los pacientes con antiplaquetarios. Y esto es un mensaje importante que tenemos que transmitir, porque si no dejamos un poco abandonados a su suerte a los pacientes con cardiopatía isquémica previa a la FA. Bueno, estamos terminando porque no podemos cubrirlo todo, cada cual tiene su tiempo. Simplemente para mostrarles de pasada que la FA se asocia, o la insuficiencia renal se asocia a FA. Y en la medida que se deteriora la función renal de acuerdo al clearance de creatinina bajo, la incidencia de fibrilación auricular va en aumento. Y un 28% tiene una filtración glomerular menor de 60. Y, de nuevo, datos iniciales de los primeros años del registro que les he mostrado tantos datos, mostraron que habían dos factores que se asociaban a mayor mortalidad: la enfermedad renal crónica y los mayores de 80. Y que también estos tres factores, enfermedad crónica, renal, infarto y edad avanzada, se asocian a mayor mortalidad cardiovascular. Quise mostrar estos dos diapos para dejar introducido el tema,
para que el doctor González nos ilustre sobre la fibrilación auricular en el paciente renal. Y los dejo hasta aquí. Doctor González. Gracias, doctor. Estoy aquí conectando la presentación. Muchas gracias, doctor. Realmente las cosas interesantes que acabo de aprender gracias a su clase es que la fibrilación auricular hay que pensarla de una manera un poquito más amplia, no como tal vez una condición patológica por sí misma, sino que más bien como un caballo de Troya, en el sentido de que lo que hay detrás de una fibrilación auricular es un problema muchísimo más grande que nada más que una arritmia completa por fibrilación auricular o algo parecido a eso, que incluso yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, mis profesores decían que si bien la contracción auricular existe, el perder el débito auricular no es una cosa tan dramática como uno podría pensar a priori. Pero con el transcurso de los años hemos ido aprendiendo de que claramente las enfermedades son mucho más de lo que uno las trata de simplificar para los alumnos. Y la fibrilación auricular en particular es un ejemplo de esto, así que voy a tocar el tema y seguir un poco lo que me dejó usted introducido. Primero mis conflictos de intereses, que a diferencia que usted no tiene ninguno, yo tengo tantos que en realidad tal vez tampoco tengo muchos. Aquí puse todos los laboratorios que me han colaborado, ya sea en congresos, en cenas o con grants de investigación, y he participado con varios de ellos. Bueno, para tomar su tema, efectivamente la enfermedad renal crónica es una condición que ha ido aumentando tal como ha ido aumentando la diabetes, tal como ha ido aumentando la hipertensión arterial en la población adulta. Antes se pensaba que la enfermedad renal crónica era prácticamente la diálisis, y uno decía, es raro, porque mal que mal se dializan pocos miles de personas, en cambio la hipertensión, la diabetes afecta a varios miles o aún a millones de personas en Chile. Pero esta condición en realidad ha ido cambiando un poco porque gracias a la medicina hemos ido todos envejeciendo, y hoy por hoy las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de morbilidad y mortalidad en la población adulta, y en la medida que los países se van desarrollando, van envejeciendo sus poblaciones, y por tanto se ven enfrentados a mayor envergadura de la enfermedad crónica. Y la enfermedad renal crónica es un ejemplo de ello. Se estima que en la Encuesta Nacional de Salud de Chile, aproximadamente un 10% de la población adulta tiene enfermedad renal crónica, definida ella como una filtración glomerular estimada reducida, más la presencia de albuminuria. Si bien probablemente no es todo el espectro de la enfermedad renal, pero por lo menos desde el punto de vista de definición epidemiológica sea una cosa fácil de demostrar. Y si uno se va solamente a los pacientes que están en diálisis, en Estados Unidos, como muestra el último de los párrafos de la diapositiva, hay 2.200 pacientes en diálisis por millón de población, y nosotros tenemos 1.200. Lo que significa que nuestra realidad todavía puede empeorar bastante, porque en la medida que tengamos la enfermedad renal crónica terminal, que es la que está puesta en la diapositiva financiada por el plan GES o AUGE, y que vamos a dializar a mucha gente, estos números van a ir ciertamente empeorando. Como decía el doctor Corbalán, la prevalencia de fibrilación auricular es alta en pacientes con enfermedad renal crónica. En la parte alta de la diapositiva se ve que en pacientes con enfermedad renal crónica por debajo de 60, pero sin tener una insuficiencia renal marcada, la prevalencia es del orden de 3-4%, pero si a eso le vamos agregando la presencia de otro factor de riesgo cardiovascular que es muy importante, como es la albuminuria, las cifras prácticamente se multiplican por 2, por 3 o por 4. Tradicionalmente, para hacer una cosa así como redondita desde el punto de vista conceptual, la microalbuminuria siempre se la atribuyó a la diabetes.
y uno le enseñaba a los niños de la escuela de medicina que si un diabético desarrollaba albuminuria, significaba que su riñón estaba tocado, y ese riñón se iba a ir empeorando poco a poco hasta llegar al síndrome nefrótico y a la muerte prematura por insuficiencia renal. Sin embargo, poco tiempo después, algunos 4 o 5 años después de esas primeras cifras, se empezó a ver que el hecho que apareciera albuminuria pronosticaba mucho más certeramente la aparición de infarto al miocardio, más que la enfermedad renal. Y eso fue mejorando más la predicción para hoy por hoy decir la enfermedad cardíaca y renal ya no son dos enfermedades separadas, probablemente por el diafragma, sino que son un continuo en el cual probablemente los mecanismos de progresión, particularmente el eje adrenina-aldosterona, afecta un poco más arriba del diafragma cuando es el corazón el principal protagonista, o por debajo cuando es el riñón. Sin embargo, no hay que ser muy imaginativo para saber de que el corazón le manda el 20% del débito al riñón, y el riñón maneja el volumen extracelular y controla la presión arterial, y por lo tanto le devuelve el favor al corazón, diciéndole nosotros estamos íntimamente unidos y por lo tanto nuestro devenir va de la mano. Me va bien a mí, le va bien al de al lado y viceversa. Yo le digo a mis pacientes con enfermedad renal que los comparto con cardiólogos. Si el cardiólogo hace un buen trabajo, González sobra. Ahora, sí, claro, si es muy nefrópata, probablemente la cosa sea al revés, pero la mayoría son más cardiópatas que nefrópatas. Y yéndonos a los nefrópatas más avanzados, cuando llegamos a la insuficiencia renal ya cercana a la diálisis, con filtraciones por debajo de 15 ml o 10 ml, ya son registros de diálisis, hemodiálisis o peritoneodiálisis, las cifras de filtración auricular prácticamente son 25%. Si miramos estos mismos números que yo les he dicho de manera semi-cuantitativa o cualitativa respecto del impacto de las causas de muerte, que son las enfermedades no transmisibles, esta es una gran base de datos de la Universidad de Washington, donde en azul están graficadas las enfermedades no transmisibles, en rojo las transmisibles, por ejemplo el VIH, y en verde las enfermedades que no tienen ni uno ni otro de los dos de generadores. Y en azul, mientras más azul el tono, quiere decir que mayor la probabilidad de. Y podemos ver que en Chile, en ambos sexos, la causa de muerte, las causas de muerte principales tienen que ver con el accidente vascular encefálico, la enfermedad isquémica, la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la fibrilación auricular, y este grupito de 5 enfermedades son las que son nuestro día a día. Decía el doctor Balán, fibrilación auricular, stroke, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca. Y González va a decir enfermedad renal crónica, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, hipertensión, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca. O sea, estamos en el mismo baile. Y por lo tanto, para que nosotros tener una aproximación favorable al paciente, tenemos que tener siempre en mente que tenemos que actuar como un médico cardiorrenal o renocardíaco. En este webinar, obviamente, cardiorrenal. Si tuviera la sociedad de nefrología sería nefrocardíaco por razones obvias, pero bueno, ese es otro tema. Bien, ¿por qué las dos enfermedades, la fibrilación auricular y la enfermedad crónica, se relacionan entre sí? Ahí el doctor Balán nos mostró varias de las causas, pero lo que yo quisiera destacar viene más bien la parte de más abajo. La activación del sistema nervioso simpático y la activación del eje adrenina-angiotensina-aldosterona. Tradicionalmente dos factores que siempre se hablaron que tenían que ver con la génesis de la hipertensión arterial, pero que hoy por hoy son el evento central en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Reduzca el tono simpático con betabloqueantes, reduzca el tono del eje adrenina-angiotensina con bloqueantes de arriba abajo, desde alisquirena al principio hasta bloqueantes de la aldosterona en la parte más bajo, y además un mecanismo que no teníamos ni cardiólogos ni nefrólogos incorporados, salvo en patologías muy específicas, las carditis, las nefritis, que es la inflamación crónica. E inflamación entendida como disfunción de órganos sin una manifestación como la de los patólogos, que son aumento de volumen, enrojecimiento y dolor, sino que solamente la disfunción del órgano, el endotelio particularmente que nos baña
tanto al corazón como al riñón de manera, por supuesto, copiosa. Y esto mismo, mirado desde el punto de vista de ustedes, que son los expertos en fibrilación auricular, que el doctor Corralán lo mencionó claramente, hay muchos scores que hablan respecto del riesgo de una fibrilación auricular, particularmente de dar accidente vascular encefálico. Básicamente el más conocido, el CHATS, y después el CHATS-VASc, pero hay otros tantos más, que también los vamos a mencionar un poquito más adelante, a propósito de la enfermedad renal. Pero lo que yo quiero destacar aquí es que si uno correlaciona el puntaje del score CHATS-VASc en el gráfico de izquierda a derecha, a mayor puntaje, mayor es la velocidad de caída de la filtración glomerular. O sea, uno podría a un enfermo con infiltración auricular decirle: señor, señora, preocúpese porque su riñón está más enfermo de lo que usted se imagina. Y a lo mejor la creatinina de 1, que a priori podría estar dentro del rango de normalidad del laboratorio, a lo mejor está mostrando una enfermedad renal bastante más avanzada que eso. Y peor aún, si uno correlaciona el puntaje del CHATS-VASc con la supervivencia de los pacientes a 4 o 5 años plazo, uno puede ver, son dos bases de datos, que a mayor puntaje, menor supervivencia. O sea, claramente una cosa tan sencilla como sumar la edad, la falla cardíaca, el stroke, qué sé yo, del CHATS-VASc, nos va a pronosticar no solamente desenlaces adversos cardíacos, encefálicos por accidente vascular, sino que también renales. Ahora bien, cuando llegamos a la diálisis, que es el punto terminal de la insuficiencia renal, este problema puede ser aún mayor. Fíjense ustedes que la hemodiálisis es la principal terapia de reemplazo renal en el mundo. En algunos lugares la peritonediálisis, el trasplante casi en ninguna parte, y en Chile más o menos 9 de cada 10 pacientes en terapia de reemplazo, 8,5 tal vez, están en hemodiálisis. Y la edad promedio de los pacientes en hemodiálisis es del orden de 65, 68 años, un 40% son diabéticos, un 30% son hipertensos o se les atribuyó la hipertensión a enfermedad renal, y la mayoría de ellos tienen comorbilidad, como mostraba el doctor Corralán, como una fibrilación auricular, entre otros. Y otra cosa a considerar es que el paciente de hemodiálisis va subiendo y bajando su volumen extracelular en la medida que se alimenta, toma líquidos y tiende a hincharse, y en 4 horas uno tiene que corregir el exceso de volumen extracelular. Entonces, un paciente que sube 1 kilo por día, 2 a 3 kilos entre sesión de diálisis, 3 días, uno tiene que bajarlos en 4 horas. Si uno baja muy rápidamente, o el enfermo es frágil, con un árbol cardiovascular enfermo, cada vez que uno le baje el volumen extracelular, uno va a encender el sistema simpático, va a encender el eje renina-angiotensina-aldosterona, y eso ustedes saben mejor que yo que eso es malo para el corazón. Y uno lo que ve desde el punto de vista de efectos adversos es que los pacientes pueden tener hipotensiones arteriales, pueden tener fibrilación auricular hasta en un 40% de las oportunidades cuando se hacen estudios de Holter, o peor aún, comportamientos del miocardio como un miocardio atontado, o sea, el enfermo que era hipertenso o normotenso sale de la diálisis medio hipotenso y no bien perfundido, y eso se ve particularmente en los pacientes añosos, vasculares y diabéticos. Y otro marcador de lo mismo es cuando el segundo párrafo de la diapositiva, que si el paciente tiende la hiponatremia, significa que está bastante descompensado desde el punto de vista cardiocirculatorio, o sea, tiene una ADH que está gatillada tal como el tono simpático o el eje renina, o sea, es un enfermo cardiovascular de cuidado. Y el calcio en el dializado. ¿Qué significa esto? Cuando uno programa el baño de diálisis, uno puede programar el calcio de manera así arbitraria, en calcio de 10, de 12 o de 14. Mientras más calcio, el miocardio funciona tal vez un poquito mejor porque no le favorece la contractilidad, pero obviamente en el corto plazo. Y eso significa aumento del consumo miocárdico. Clásicamente los anestesistas, particularmente los de cirugía abdominal, cuando hay hipotensiones transitorias cortitas, le ponen cloruro de calcio al enfermo, sube la presión arterial y permite que el cirujano
sigue operando. Entonces, cuando uno ocupa calcios altos en el baño, porque el enfermo necesita mejor inotropismo para poder funcionar, también estamos dañando a alguien, y en este caso, más fibrilación auricular. La albúmina que sea baja es bastante obvio porque es un marcador inflamatorio, como estamos conversando. A mayor inflamación, peores resultados de todos lados. Y lo otro importante de que pareciera no haber muchas diferencias entre la prevalencia de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia renal que están en hemodiálisis o en peritoneodiálisis, porque de una u otra forma ambos son marcador de insuficiencia de velocidad de filtración glomerular. Bien, siguiente capítulo, anticoagular o no anticoagular. Está claramente demostrado, como nos ilustró el doctor Corbalán, de que el anticoagular es muy útil porque reduce la probabilidad de tener un accidente vascular encefálico a la mitad, poco más o menos, respecto de no anticoagular, obviamente sin valvulopatía, solamente el fibrilación auricular no valvular, como se llama. Y la base de esta afirmación son múltiples estudios, tanto epidemiológicos como de intervención clínica, que han mostrado efectivamente que anticoagular es útil. Pero ¿cuál es el problema? Que los estudios clínicos y los scores que se han elaborado, como los que están puestos hoy, el CHATS-2, el VASC, el HAS-BLED, el R2-CHATS y otros tantos más, han sido obtenidos con pacientes en general no nefrópatas, por lo menos no nefrópatas avanzados, de tal forma que están subrepresentados los enfermos con patología renal avanzada. Y por lo tanto no tenemos buena data para nosotros fundamentar bien si vale la pena o no anticoagular, porque obviamente los nefrólogos tenemos también la misma sensación de los cardiólogos que cuando vemos pacientes averiados, pensamos de que nuestra medida de intervención terapéutica con la anticoagulación podría ser nefasta. Y algo que nosotros tenemos desde la escuela, desde muy chico, es primero no dañar primum non nocere. Y por lo tanto nos cuesta mucho el tomar decisiones de repente que nos incomodan más bien en la parte visceral más que científica. Las guías de nefrología, particularmente la CADIGO, que es la guía más bien americana, efectivamente hacen oídos de lo que les acabo de decir y no se pronuncia mayormente de la necesidad anticoagular cuando se pasa de cierto umbral de función. Pero lo que sí coinciden los datos renales fundamentalmente es que los pacientes en diálisis de por sí tienen más hemorragias cerebrales que la población no dializada. Y una de las causas frecuentes de muerte del paciente en diálisis es el accidente isquémico, el accidente cerebral hemorrágico, y no tanto el isquémico. Incluso es más probable que el enfermo muera de accidente vascular que de enfermedad cardíaca primaria, el infarto del miocardio, por ejemplo, tradicional con elevación del ST, no es frecuente ver en diálisis. Nosotros tenemos más bien daños sin elevación de ST, pero sí tenemos muchas hemorragias cerebrales y también digestivas. La uremia tiende a producir gastritis crónica y eso tiende a producir, por supuesto, sangramientos pequeños. Entonces, cuando uno pone en la balanza de anticoagular o no anticoagular, ven ustedes con enfermedad renal etapa 3, o sea, 60 ml minuto, o entre 3 y 5, o sea, entre 60 y 15 ml minuto, uno reduce las embolías con pocas hemorragias en los pacientes con razonable función renal, pero en la medida que la función renal va cayendo, las columnas se empiezan a dar vuelta y el paciente en diálisis tiene espontáneamente más accidentes hemorrágicos y más hemorragias asociadas a el tratamiento anticoagulante. Y esto es lo que nos ha llevado a la gran controversia en la nefrología, si al paciente no valvular con fibrilación auricular en diálisis se anticoagula o no se anticoagula. Y hay unas cosas bien así, a propósito de lo mencionado del doctor Corbalán, de que cuando el médico tratante, particularmente el cardiólogo, es más bien joven, se inclina hacia la anticoagulación. Muy probablemente porque está muy teñido por el paciente con mejor función renal. En cambio, cuando el cardiólogo que está detrás es un poco más senior, nos llaman y nos dicen, oye, ¿qué opinas tú, don Pepe, lo anticoagulemos o no? Porque tiene 80 años, está en diálisis, está medio frágil.
Y ahí tomamos la decisión entre ambos. Y no rara vez preferimos el no anticoagular justamente por estos daños, o sea, estos miedos atávicos a echar a perder las cosas. Finalmente, respecto a si llegamos a la conclusión de que vale la pena anticoagular a estos pacientes, particularmente los no dialíticos, porque los dializados ya está bastante claro de que probablemente la balanza es no hacerlo, hay dos opciones. O usamos antivitamina K, que son los tradicionales, la warfarina, para nosotros el acetocumarol, que es la droga probablemente la más antigua en Chile, o los nuevos anticoagulantes orales, los NOAC. Y al respecto, ¿qué decir? De los antivitamina K, claramente son los que tenemos más experiencia, los nefrólogos, porque las drogas, las NOAC, en general, fueron estudiadas con función renal razonablemente conservada, y por lo tanto, nosotros nos quedamos fuera de los estudios, como suele ocurrir con los estudios de desarrollo de fármacos. Y la gracia de los antivitamina K es que se van por el hígado completamente, y por lo tanto, en general, la función renal no tenemos que ajustarla para las dosis. No obstante, si ocupamos fármacos que ocupan la misma vía metabólica que la vitamina K, o sea, el citocromo P450, por ejemplo, los inmunosupresores del trasplante, sí que se nos producen problemas respecto a la dosificación. Ahora bien, aun cuando conozcamos bien estas drogas, como está puesto en el último de los párrafos, el usar antivitamina K se asocia a 4 o 5 veces más riesgo de hemorragias en los pacientes con enfermedad renal crónica. Otra cosa también importante de considerar en los pacientes que usan vitamina K, antivitamina K, es que una de las moléculas que tiene que ver con las calcificaciones o la protección anticalcificaciones vasculares y de partes blandas es sensible a vitamina K, que es esta matrix CLA protein. Entonces, si uno ocupa antivitamina K, uno baja esta proteína y por lo tanto promueve que se produzcan calcificaciones en los tejidos blandos. ¿Dónde? Aquí en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, ustedes que saben mucho mejor que yo que los enfermos renales suelen tener mucha calcificación coronaria, eso se ve favorecido con enfermedad renal justamente cuando uno ocupa antivitamina K. Si estos vasos tienden a obstruirse, porque se produce activación de la hemostasia, obviamente, se puede producir lo que se llama la calcifilaxia, que es una arteriolopatía urémica cálcica, trombosis arterial en vasos que están calcificados, tal como se ven aquí en las manos de este paciente. Mortalidad de esta condición, la calcifilaxis, es 50-70% fácil. Y otra cosa interesante que probablemente alguno de ustedes habrá visto, que es una cosa bonita a los nefrólogos ver cosas raras, es la nefropatía asociada a anticoagulantes, que traducido al castellano es toda vez que uno se pasa en la dosis de anticoagulante. Recuerden ustedes que uno va monitorizando el INR y en general no es tan homogéneo como uno quisiera. Uno no lo tiene siempre en el rango que quiere, sino que oscila entre la anticoagulación y la no anticoagulación. Si uno se pasa de dosis, se pueden producir hemorragias intrarrenales. Vean ustedes, esto es una diapositiva de una biopsia renal, este es un glomérulo, y aquí hay glóbulos rojos en el espacio Bowman. O sea, se produjo una hemorragia a el espacio de Bowman. Cada vez que hay sangre en un lugar que no corresponde, esto tiende a coagularse, tal como se ve en esta parte de acá de la diapositiva, que es un túbulo completamente obstruido con hemorragia. Hacia la médula renal, vean ustedes, todo esto es glóbulos rojos. Glóbulos rojos que están obstruyendo los túbulos renales, y si uno mira el microscopio electrónico, estos glóbulos rojos son dismórficos. O sea, significa que han pasado por todos los túbulos. Se produjo una hemorragia en el glomérulo por el exceso de anticoagulación, y eso lleva a una uropatía, entre comillas, obstructiva intrarrenal, y eso produce insuficiencia renal. Y vean ustedes que el paciente anticoagulado suele irle peor de sobrevivencia renal que al paciente no anticoagulado, y ni hablar si ha hecho esta enfermedad renal aguda asociada a la misma anticoagulación. ¿Qué factores de riesgo tenemos para esta condición? Lo primero, vean ustedes, nuestro protagonista del día de hoy,
fibrilación auricular, el usar anticoagulantes antivitamina K por sobre los NOAC, la velocidad de filtración, a mayor insuficiencia renal, peor resultado, y cada vez que uno se pasa de dosis de anticoagulante. Y la recomendación terapéutica en estos casos son bastante pobres. Si está usando antivitamina K y necesita anticoagulante, hay que pasarse a los anticoagulantes nuevos. Y si los anticoagulantes nuevos son los que estaban usando, baje la dosis y haga lo mejor que pueda para ajustar a el efecto que uno quiere. Entonces ahora llegamos a los NOAC. ¿Cómo ven los nefrólogos los NOAC? Claramente, los NOAC desde el punto de vista del nefrólogo mirado también de una manera un poco naive, son un avance porque mantienen la eficacia anticoagulante, la eficacia de reducir los eventos trombóticos y a un riesgo hemorrágico menor. Por lo tanto, para nosotros sí son un avance, pero con función renal razonablemente conservada. ¿Por qué? Porque en grandes bases de datos, donde se ha ido a estudiar justamente la eficacia de los NOAC en enfermedad renal, podemos ver que en pacientes con buena función renal, el riesgo de sangramiento y de accidente vascular encefálico son prácticamente 1. O sea, quiere decir de que se comportan igual que la población general. Obvio, son mayores de 60 ml. Pero cada vez que empezamos a buscar enfermos renales crónicos, por debajo de 60 ml minuto, aumenta el riesgo de sangramiento por sobre el riesgo de la eficacia. Y esto está dado por cualquier anticoagulante. Otra forma de mirar lo mismo, a mayor enfermedad renal, o sea, menor filtración glomerular, las tasas de sangramiento van aumentando, pero aumentan más con los anticoagulantes, y la tasa de protección es razonablemente similar. Ahora, si uno a un paciente con enfermedad renal crónica que está anticoagulado lo sigue en el tiempo, vean ustedes que no rara vez la terapia es discontinuada, probablemente porque hay efectos adversos y se llega a la conclusión entre el doctor y el enfermo de que a lo mejor no es la mejor de las opciones el seguir anticoagulando. Pero de una u otra forma, lo que hacemos es tratar de, si uno está convencido que es bueno anticoagular, la mayoría de las veces, si no está con falla renal muy avanzada, obviamente que sí, lo que hacemos es tratar de ajustar las dosis. Y efectivamente, como los NOAC, todos, cual más, cual menos, tienden a tener cierto grado de eliminación renal, hay que ajustar las dosis, hay que reducir las dosis. Ven ustedes esto como una cosa de promedio, que en la medida que aumenta la enfermedad renal, hay que ir reduciendo las dosis full y aumentando las dosis reducidas. ¿A cuánto? Bueno, lo que dice el prospecto de prescripción de todos los medicamentos estos, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, que lo he puesto en la diapositiva, que dicen, reduzca la dosis, pero por debajo de 25 o 20 ml minutos, dice, en general no están recomendados. ¿Hay excepciones? Sí. Salió hace poco una recomendación que podría ocuparse algún antifactor 10 activado con cierta seguridad, pero obviamente, como les decía al principio, eso no está del todo bien estudiado con estudios de campo. Entonces, ¿cómo nos apeamos del caballo? Obedeciendo lo que dicen las recomendaciones de los laboratorios. Reduzca la dosis porque cual más cual menos se eliminan todos por la vía renal y por lo tanto vamos a tener que ir reduciendo un poco la intensidad. En fin, ¿qué concluir de lo que les he mencionado? Primero, que la fibrilación auricular es frecuente en la población cardiópata, frecuente en la población nefrópata y particularmente si tienen ambos y si más encima son diabéticos. Que la fibrilación auricular es el principal responsable de la morbilidad y la mortalidad secundaria a la fibrilación auricular asociada a esta por los accidentes vasculares encefálicos, aun cuando hay otras enfermedades cardiorrenales que también se descompensan con la fibrilación auricular. El tratamiento anticoagulante eficaz claramente es central en la prevención de estos accidentes embólicos, pero hay que tener cuidado de poder siempre ponderar
los riesgos y los beneficios en cada enfermo en particular, particularmente cuando se va asistiendo a una enfermedad renal progresiva, y la mayoría de las veces en el paciente que ha llegado a diálisis, uno debe tener presente de que las complicaciones pueden ser más frecuentes que los beneficios y por lo tanto ser un poco más prudente en la prescripción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Excelente presentación, estamos bien con el tiempo. Tengo preguntas de la audiencia, tengo una directamente a la sección de preguntas y respuestas de Ignacio Auger. Y pregunta, ChatBask no incluye enfermedad renal crónica. El score de Garfield sí. ¿Por qué? Bueno, ha sido bien discutido esto, pero desgraciadamente la enfermedad renal crónica, con todas sus consecuencias y con todas las precauciones que hay que adoptar en cuanto al manejo anticoagulante, no ha sido incluida la enfermedad renal crónica. Pero todos los registros muestran que esta es un factor de riesgo de mortalidad, de stroke y, como decía el doctor González, también más alto de hemorragia. Entonces, el problema es que no se han hecho estudios prospectivos solo en pacientes con falla renal moderada. Sí, hay subestudios de los grandes ensayos clínicos que muestran que, por ejemplo, Rivaroxaban y Apixaban son bastante más seguros que los antagonistas de vitamina K. El dabigatran no debiera emplearse en falla renal porque se elimina fundamentalmente por el riñón. Edoxaban tiene propiedades parecidas, pero el tema del manejo de la dosis es bien más complejo. En cuanto a Rivaroxaban, se habla de que si baja la velocidad de filtración glomerular a menos de 50, es preferible utilizar la dosis de 15 y no la dosis de 20 miligramos. Y con el Apixaban es parecido, aun cuando la reducción de la dosis sigue siendo recomendada solo para los pacientes frágiles. Pero se recomienda también bajar la dosis a 2,5 miligramos por 2 veces. Y como decía el doctor González, cuando se han hecho ensayos en pacientes con diálisis, han sido de corta vida. O sea, hubo un ensayo con Rivaroxaban, hubo otro ensayo con Apixaban, y tuvieron que detenerse por el riesgo de hemorragia. Así que en la diálisis es recomendable abstenerse de la anticoagulación. Así que eso es un tema muy importante, tal como lo explicó él, y siempre uno como clínico se pregunta, bueno, por ejemplo, Rivaroxaban, que ha sido utilizado en dosis más bajas en prevención de trombosis venosa, o más bajas aún en protección de pacientes con aterosclerosis crónica, ¿por qué no se han ensayado dosis bajitas? Me refiero a 2,5 por 2, que ha sido una de las grandes hits en el último tiempo con Rivaroxaban, o a 10 miligramos en pacientes con falla renal. Le he hecho la pregunta muchas veces a muchos expertos en FA y nadie tiene una respuesta, porque nadie se ha atrevido a hacer un ensayo de este tipo. Doctor González, ¿algo que agregarle al doctor Corbalán? O pasamos a la siguiente pregunta. Se han intentado muy brevemente el introducir la falla renal dentro de los scores, tanto como velocidad de filtración como etapa CADIR, y no ha permitido diferenciar mucho más de lo que ya se sabía respecto del score solo, de tal forma de que no aumenta el valor predictivo del score. Sí, de hecho, el profesor Cam, las veces que ha venido a Chile, el doctor Corbalán, ha tocado justamente el tema de que piensa que la falla renal es una comorbilidad a considerar para estos scores. Tenemos una pregunta de un espectador anónimo que dice, ¿qué efectividad tienen los IECAS en protección cardiorrenal y en FG? Somos que filtración glomerular.
Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué efectividad tienen los IECAS en protección cardiorrenal y en FG? Ah, doctor González tiene la palabra. En solo una palabra, todo paciente de riesgo cardiovascular, hipertenso, cardiópata o nefrópata debiera recibir bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona, a menos que no pueda tolerarlo por efectos adversos. Los grandes estudios de prevención cardiorrenal y también en diabetes con enfermedad cardíaca y renal, todos comienzan con bloqueo del eje y a ese estándar le van agregando otros fármacos. Llámese espironolactona en insuficiencia cardíaca, llámese finerenona en nefropatía diabética, llámese inhibidores de SGLT2 en enfermedad renal, cardíaca y diabetes. Por lo tanto, el bloqueo del eje debe ir prácticamente junto con seguramente la estatina en muchos y junto con la aspirina en otros tantos. Sergio Muñoz tiene una pregunta, es un poquito larga, pero está muy interesante. Buenas noches, muy buenas charlas, doctor González. Pacientes en hemodiálisis, usuarios de anticoagulantes orales directos por fibrilación auricular permanente, ¿deberían no heparinizarse durante el procedimiento o hacerlo menos intensamente? ¿Cómo disminuir el riesgo de calcifilaxis en estos pacientes y algún anticoagulante oral que la produzca más frecuentemente? Sí, sigue porque son varios. Para minimizar riesgo de ACV hemorrágico, ¿alguna recomendación? Y minimizar el riesgo de hemorragia digestiva. ¿Alguna recomendación? Además del control endoscópico alto y bajo y resolver lesiones frecuentemente encontradas en estos pacientes, como las angiodisplasias. Muchas gracias y un saludo afectuoso. Por el tenor de la pregunta. Recordando, sí. Sí. La primera es fibrilación auricular y la heparinización durante la hemodiálisis. Sí. El tenor de la pregunta es un tenor más bien yo creo que hay que anticoagular a algunos enfermos, pero me da, de alguna manera, pudor, me da susto, lo cual es correcto. Debiera uno anticoagular lo menos posible. Hay gente no valvular, obviamente, el resto de otro costado. Siguiente punto. La anticoagulación de la diálisis está pensada en una dosis parecida a la embolía pulmonar, o sea, más o menos heparina en 1000 unidades por hora, por 4 horas, y en general una corta 1 hora antes que termine la sesión de diálisis para que se vaya decayendo y el enfermo no se vaya anticoagulado. Por lo tanto, y por otro lado, perdón, la anticoagulación crónica con cualquier agente está pensado para mantener cierto grado de anticoagulación permanente en el tiempo. Y eso, por supuesto, no sometiendo a la sangre a pasar por tubos de plástico donde sí se va a activar la coagulación. Por lo tanto, la anticoagulación crónica no permite suspender tal vez bajar un poquito la dosis de heparina en diálisis, pero no son competencia una de otra. Si uno va a ocupar anticoagulación sistémica, tiene que usar la dosis que corresponda y reducirse en forma empírica con la dosis de heparina. Pero no hay nomogramas que permitan el hacerlo. Respecto de la nefropatía asociada a anticoagulantes, están descritos fundamentalmente con vitamina K, probablemente por tiempo de exposición. El primer caso reportado debe tener no más allá de 10 años, y los NOAC tienen menos de 10 años, por lo tanto están siempre en la lupa, pero no se han descrito de una manera así como frecuente, son más bien casos aislados. ¿Puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir. Y le queda, para disminuir el riesgo de ACV hemorrágico y hemorragia digestiva de cualquier tipo, sus recomendaciones. Para la hemorragia cerebral hay poco que hacer. No hay nomogramas, o sea, no hay esquemas de prevención más allá de al paciente que tiene riesgo de caerse, el paciente frágil, colaborarle para que use elementos de protección, burritos o bastones, o que se dice llanamente de que la familia lo acompañe al caminar. Los pacientes frágiles de los centros de diálisis salen todos, entran y salen en silla de ruedas, y uno los pone adentro del automóvil que los transporta justamente por el problema de que pudieran caerse. Y la hemorragia digestiva, el estado urémico tiende a producir micro hemorragia, o sea, tipo gastritis, y ahí uno ocupa empíricamente los bloqueantes de la bomba de protones, pero obviamente tampoco hay estudios de usar versus no usar respecto a la hemorragia probablemente tal. Tal vez pueden perder menos gotas de sangre, un poquito menos de pérdidas hemáticas por el tubo digestivo, pero no es una cosa que uno tenga que confiar mucho en ello.
Yo quisiera Perfecto. preguntarle, aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta al doctor González. Eh, los pacientes renales, que uno sabe que van a tener una alta incidencia de fibrilación auricular, ¿se justifica el empleo profiláctico, llamémoslo así, de antiarrítmicos que sean probados en otras condiciones como la miodarona, o podría ser peligroso? Yo creo que la respuesta es la que está razonablemente bien estudiada en cuanto a seguridad el usar betabloqueantes. ¿Ah? Hoy por hoy sean liposolubles o hidrosolubles, o sea que se pueden retirar en onda de diálisis, parece no ser muy importante. Hay algunos estudios que dicen que el carvedilol podría ser mejor que el atenolol por estas cosas de solubilidad y qué sé yo, unión a proteínas, pero para efectos de controlar la frecuencia cardíaca en el paciente con o sin fibrilación auricular en diálisis, funcionan. Y son medicamentos que están bien probados desde el punto de vista cardiovascular y renal también. Tienen la gracia también que no hipotensan en diálisis, como sí los calcio antagonistas u otros antihipertensivos. Respecto de los antiarrítmicos propiamente tal, llámese amidodarona, propafenona, qué sé yo creo que se comportan exactamente igual en pacientes en diálisis respecto a pacientes no diálisis, o sea, son igualmente buenos o dejan de desear de ser útiles en una población, no en la otra. Los pacientes en diálisis que reciben antiarrítmicos no tienen mayores problemas que aquellos que no los reciban respecto al comportamiento intradialítico o peridialítico del punto de vista cardiovascular. Perfecto. Tengo una pregunta de Patricia Indriago. Dice, gracias por las ponencias. En el caso del uso de dabigatran 110 miligramos 2 veces al día, y si es necesario usar el reversor Presbyne, ¿la dosis correcta sigue siendo 2 ampollas o hay que hacer algún ajuste? Ahí no tengo Bueno, experiencia. porque se sabe de dabigatran es que se elimina más o menos el 80% por vía renal, en tanto que rivaroxaban y apixaban tienen una eliminación de aproximadamente un 30%. Por esa razón es que no se recomienda el empleo de dabigatran en pacientes que tengan insuficiencia renal crónica moderada a severa, porque el riesgo de quedar altos con la dosis es alto. En Estados Unidos se aprobó una dosis que acá en Chile no está, que es la de 75 miligramos 2 veces al día, pero no hay ninguna evidencia de que en pacientes renales eso pueda ser eficaz. Pero la recomendación que yo haría es evitar el uso de dabigatran en pacientes con falla renal moderada o severa. De todas maneras, en caso de que el paciente sea un paciente dialítico, el medicamento se hemodializa, tiene una unión a proteínas plasmáticas bastante baja y una excreción renal bastante alta, con lo cual pudiese ser hemodializada como parte de las medidas. Gabriela Salas pregunta, en caso de efectos adversos con IECA, tos, ¿los ARA2 también son beneficiosos en SCR y el manejo de electrolitos y líquidos? Así es. En general se usan como primera línea los inhibidores de enzima convertidora porque son más antiguos y son más baratos. Pero los ARA2 son excelentes alternativas, producen un poquito menos de hipercalemia, y lo que es bien importante, cuando uno comienza a usar bloqueo del eje, los ARA2 tienen un efecto más lento de instalación. ¿Por qué? Porque tienen que bloquear todos los receptores antes de producir el efecto máximo. El efecto máximo antihipertensivo de las ARA2 son 6 semanas. En cambio, el efecto máximo de los IECA son 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque los IECA bloquean una cascada. Así que, desde el punto de vista de seguridad y de beneficio cardiovascular, son en todo equivalentes, pero tienen pequeñitas cosas a favor, tal vez del ARA2, un poco más lento de inicio, un poquito menos hipercalemia, porque también el túbulo distal se acostumbra a funcionar con menos acción aldosterónica y produce menos hipotensión también. Pero la parte negativa tal vez del precio, pero no tanta cosa tampoco. Julio Uribe Chávez pregunta, en pacientes con hemodiálisis con fibrilación auricular, ¿se anticoagula? Y si
en ese caso, ¿cuál fuera el más indicado? ¿Una antivitamina K o un anticoagulante oral directo? En general, en diálisis no se anticoagulan cuando son enfermedad, o sea, fibrilación auricular no valvular, o sea, la más frecuente de las fibrilaciones auriculares. No se anticoagula. Y si es una enfermedad valvular, obviamente que sí, porque ahí también los riesgos cambian, porque la posibilidad embólica de una estenosis mitral o un recambio valvular, obviamente es claramente superior a una fibrilación auricular corriente. Tal vez la única cosa que uno podría decir también que podría tener cierta utilidad en el paciente en diálisis, que también es algo que podemos conversar, doctor Corbalán, es si se va a someter a cirugía cardíaca, que le saquen o le cierren la aurícula izquierda. Hay algunas series pequeñas que dicen que se reducen las embolías, pero obviamente hay que de entrar a picar, como se dice, hay que operar al enfermo. Exactamente. Bueno, Sergio lo complementaba precisamente con el paciente valvular y Miguel Ángel Millán te lo complicó más todavía. Entonces dice, buenas noches, si tenemos un paciente portador de válvula mecánica, además fibrilación auricular y nefropatía que presenta trastornos hemorrágicos con la habilidad de INR, ¿qué recomendación daría sobre la anticoagulación? Mandárselo a un enemigo. No, Sí, sí. claramente ahí es difícil el poder decir una recomendación para un paciente que claramente el doctor lo tiene identificado, se llama Don Pepe, y es su dolor de cabeza. En realidad todos tenemos a un Don Pepe o una Doña María de que nos hace estudiar día a día, porque claramente tenemos más dificultades que buenos ratos con el paciente, porque son difíciles. Mientras más difícil, significa que hay que estudiar más y ser más prudente en la toma de decisiones. Sí, tenemos agradecimientos de Sergio, que me hizo varias preguntas para nosotros tres. Muchísimas gracias a ti por estar, Sergio. Y en el panel del chat tenemos saludos desde el estado de Aragua, Venezuela, desde Lima, Perú. Saludos de Antonio Itriago, desde Miami también tenemos personas conectadas, desde el estado Lara en Venezuela también. Julio Cecilio saluda, también el doctor Armando, el doctor Washington, y sé que hay preguntas. Bajo un poquito más. Todo el mundo agradece, todo el mundo dice magnífico, muchas gracias, muy buen tema introductorio. Washington pregunta, fibrilación auricular en falla renal crónica etapa 5 en diálisis, ¿lo anticoagulan? Pero creo que lo habíamos respondido ya que no se anticoagula excepto que fuese valvular, ¿correcto? Sí. Sí, tenemos gracias desde Ecuador, de la Patagonia chilena nos agradecen, felicitaciones. Una pregunta para Janet, ¿cómo se puede acceder a las grabaciones? Para que lo coloques por favor en el chat o lo respondas porque quieren repasar la presentación. Le agradece María Lourdes Guerrero Lobos también, desde Venezuela, desde Maracaibo y desde Iquitos, Perú. No tengo más preguntas, sino solo agradecimiento. Le está saludando desde Vipreca, el doctor Rodolfo Méndez desde Perú, médico venezolano por esas tierras. Y no tengo más preguntas. No sé si tienen algunas palabras de cierre. Estamos unos minutos pasados, pero con las preguntas que se presentaron, valía la pena quedarnos un ratito más. Algunas palabras de cierre, doctor Corbalán, doctor González. Bueno, yo agradezco la posibilidad de haber participado en esto porque he aprendido mucho del doctor González respecto al problema de los renales crónicos y además ha servido para repasar nuevamente el tema de las comorbilidades que muchas de ellas llevan a la falla renal. Así que ha sido, para mi gusto, claro, una muy buena oportunidad y agradezco entonces la invitación a participar. Muchas gracias a la sociedad, muchas gracias a la invitación. Y creo que la puerta debe quedar abierta. La cooperación que tenemos que tener nefrólogos y cardiólogos debería ser cada vez mayor. Hay otro tema también de que es del umbral, que es la insuficiencia cardíaca con enfermedad renal, el síndrome cardiorrenal o renocardíaco, que la aproximación que tenemos cardiólogos y nefrólogos en muchas cosas es similar, pero hay ciertas cosas que nos diferenciamos. Y puede ser de que la discusión en conjunto también genere valor para nuestros enfermos, que ese es nuestro objetivo último, evidentemente. Así que muchas gracias por la invitación y ha sido un agrado compartir con usted, doctor Corbalán.
Muchísimas gracias. A mí me parece que en este mundo sin fronteras que nos dejó el COVID, aprovechar estas oportunidades de unirnos, no importa en qué país se encuentren y no importa el tiempo, porque todo queda grabado en el canal de YouTube de Xochicard, son oportunidades que tenemos que aprovechar. Así que unir expertos para un tema común y para un objetivo común que es darle mejor calidad de vida al paciente es algo realmente noble. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a Xochicard y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, que descansen todos. Chao, chao.